Bienvenidos a su tercera sesión de la asignatura de Mundo Empresarial, Cultura Emprendedora. Continuamos en el bloque 1, pero ya pasamos al tema 1.3, el cual se nombra Técnicas para el Desarrollo de la Creatividad. Este tema 1.3 lo vamos a desarrollar en 2 sesiones, pues hay un amplio abanico de técnicas que son bastante interesantes para que podamos desarrollar nuestras capacidades de creatividad. El objetivo de este tema 1.3 es conocer las implicaciones conceptuales de la creatividad y el emprendimiento, aplicando los nuevos estilos para determinar los diferentes estilos de creatividad en la práctica. Bueno, en general el tema de manera completa va a abarcar 6 puntos, estos que están en esta diapositiva. En esta sesión en particular vamos a abordar los 3 primeros: pensamiento lateral, la técnica de los 6 sombreros y la técnica del foco creativo. Pensamiento lateral. Antes que cualquier definición, quisiera comenzar con 2 preguntas a manera de ejercicio y de estímulo. Adéntrense en estas 2 situaciones. Una persona cualquiera muere y va a dar al paraíso. Entre tantos desconocidos, conoce de inmediato a una pareja. Eran Adán y Eva. ¿Cómo es que esta persona logró reconocerlos? Segunda pregunta. ¿Quieres transportar agua desde un recipiente a otro y quieres hacer uso de una coladera con la que colamos cosas para fruta, para hacer el agua, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para transportar agua haciendo uso de una coladera, tomando en cuenta que el agua es un fluido? Bueno, vamos a ver qué respuestas podemos tener. Tus respuestas: esta persona que llegó al paraíso y reconoció a Adán y Eva, pues los puedo identificar claramente, pues porque no tienen ombligo, ¿no? La cuestión esta de que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, según la Biblia y algunos pasajes bíblicos, y pues por lo tanto no tenían un padre o madre humanos, ¿no? Entonces no tenían un ombligo. Y la otra, pues cómo transportas agua de un recipiente a otro sin que se caiga y que logres transportarla, pues congelándola, ¿no? Congelándola, tienes el bloque de hielo y puedes usar tu coladera para transportar el agua del recipiente 1 al recipiente 2. Bueno, metiéndonos al tema del pensamiento lateral, lo primero que hay que decir es que en el ser humano, para nuestro adecuado funcionamiento y desenvolvimiento con nuestro entorno, contamos con diferentes tipos de pensamiento. Uno de ellos es el pensamiento automático. Gracias a este, respiramos, dormimos, olemos, hacemos la digestión. Son cosas que hacemos de manera automática sin que haya una deliberación por parte de nuestra mente o de nosotros mismos. Y es muy importante para mantener nuestras funciones vitales activas, ¿no? El segundo tipo de pensamiento, que es ya a lo mejor el que nos distingue de otros seres vivos como los animales, es el pensamiento vertical, también llamado lógico, analítico, basado en razonamiento, basado en argumentos, basado en conexiones lógicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con causalidad, consecuencias, causa-efecto, todo lo que siempre nos plantearon filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, tiene que ver con este tipo de pensamiento, el basado en evidencia, basado en causas y efectos, basado en una lógica, ¿no? En una cadena causal lógica. Este es el pensamiento vertical, ¿no? Y el otro tipo de pensamiento, que es el que nosotros nos interesa en esta parte, es el pensamiento lateral. Este más bien es libre, no se ata a la lógica, a la evidencia, a los datos, a los hechos objetivos. Es asociativo, como la definición de creatividad, ¿no? Que es la conexión de dos cosas. Nos permite llegar a una solución desde diferentes ángulos. Es decir,
El mismo Platón, Aristóteles, Sócrates planteaban la idea de que había una sola verdad, ¿no? Había una sola realidad que se explicaba por una sola verdad y había que llegar a ella. Y para eso desarrollaban pues, diferentes herramientas para desarrollar el pensamiento vertical o lógico. Sin embargo, el pensamiento lateral lo primero que dice es que hay diferentes formas de darle solución a un mismo problema, ¿no? Este pensamiento lateral está sobre todo documentado en una obra de Edward de Bono, nombrada, publicada en 1967, cuyo título es El nuevo pensamiento, el uso del pensamiento lateral. ¿Qué diferencias entonces hay entre el pensamiento vertical o pensamiento lógico y el pensamiento lateral? Pues el pensamiento vertical excluye muchas alternativas que parecen no estar relacionadas con el tema. Es muy exclusiva, ¿no? De repente, cosas que parecen no tener conexión, pum, las hacemos a un lado y solamente nos enfocamos en ciertas categorías. En el pensamiento lateral, por su parte, se exploran cosas que incluso parecen no tener conexión, ¿no? Y volvemos al concepto que hemos trabajado de creatividad. Es la conexión de dos o más conceptos que parecen no tener conexión entre ellos, ¿no? Entonces el pensamiento lateral pues tiene más que ver con la creatividad que en el mismo pensamiento vertical o lógico, ¿no? Pues en el pensamiento vertical, como les decía, hay categorizaciones muy definidas, ya tenemos muy etiquetadas las opciones. En cambio, en el pensamiento lateral, siempre están surgiendo nuevas etiquetas, les estamos intercambiando etiquetas a las cosas y pues tenemos más opciones, ¿no? El pensamiento vertical sigue los caminos más evidentes, lo que lleva a la cadena causal, lo que lleva al pensamiento lógico. En cambio, el pensamiento lateral sigue caminos que parecen no tan evidentes. Y pues, en función de todo esto, el pensamiento vertical, tiene respuestas y opciones que son finitas. En cambio, el pensamiento lateral nos ofrece una serie de alternativas que tienden al infinito, ¿no? Una vez que sabemos qué es el pensamiento lateral, vamos a poder entender una técnica también desarrollada por Edward de Bono, que se llama la técnica de los 6 sombreros, que permite analizar nuestras realidades desde diversos enfoques y perspectivas, aplicando pues el pensamiento lateral, ¿no? De Edward de Bono. Edward de Bono, su pensamiento lateral, su técnica, los 6 sombreros. Es una técnica que consiste en, en 6 sombreros de diferentes colores. Cada uno tiene una diferente función, que es lo que vamos a ver en la diapositiva. Se trata de que en un equipo de trabajo, o tú mismo, porque puede que tú seas, cuando uno es emprendedor, pues a veces empieza solo, ¿no? Entonces de repente la herramienta invita a que alrededor de un problema que queremos solucionar y de la toma de decisiones que queremos desarrollar para cubrir ese problema, pues nosotros adoptemos al menos 6 tipos de pensamiento o subpensamiento para poder analizar esa situación desde al menos, por lo menos, estos 6 diferentes ángulos, ¿no? Entonces aquí tenemos que pues, el sombrero blanco, por ejemplo, atiende hechos prácticos, el rojo se enfoca más en sentimientos, el negro identifica problemas, el amarillo es optimista, el verde ve todas las alternativas y las soluciones, el azul es la autoridad y la responsabilidad, y de repente, pues cuando en un equipo este, se empiezan a hacer las ideas repetitivas, pues a veces funciona cambiar el sombrero, ¿no? Es una técnica muy eficaz, sobre todo en grupos, cuando la toma de decisiones depende de 5 o 6 personas, por ejemplo, para darles a las personas la libertad de expresarse sin que se sientan ofendidos los demás, o también para que logren externalizar sus ideas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona pues tímida, que no le gusta que sepan lo que piensas, lo que en realidad crees sobre una situación, y te dan de repente el sombrero negro, pues te vas a sentir con la libertad
de poder hablar de problemas, de ser un poco pesimista. Y te vas a explayar, ¿no? Porque vas a decir, no me estoy representando a mí, no estoy hablando yo por el sombrero negro, ¿no? Así con cualquier otra función, ¿no? Por ejemplo, si no te gusta mucho basarte en hechos prácticos, pero te toca tener el sombrero blanco, pues vas a tener que meterte a ese rol, ¿no? Y sin que sea personificado, o sea, la demás gente no lo va a tomar personal porque sabrá que no lo estás diciendo pensará que no lo estás diciendo desde tu propia pensamiento, sino más bien tratando de ejercitar el sombrero blanco. Entonces, es una técnica que ayuda mucho a que las personas, pues en las salas de juntas de las empresas muchas veces, pues las personas se toman las cosas, las críticas, los señalamientos de una manera muy personal y muy emocional. Entonces, esta técnica ayuda un poco a que, pues, nos logremos disfrazar, nos logremos cubrir un poco con estos roles y podamos de verdad decir lo que sentimos de la situación y en la organización sin que nadie se lo tome personal, ¿no? Entonces, en sí estos 6 sombreros, ¿qué función tienen? Veamos que el sombrero blanco es una persona que debe de dar argumentos basados en datos, hechos, información, cifras, hechos que son basados en información captada por alguna institución objetiva, ¿no? Por ejemplo, una universidad, por ejemplo, una institución de gobierno. Por ejemplo, hace 2 días, 3 días se publicó el censo del INEGI, ¿no? Todos los datos que saquemos, por ejemplo, de un censo poblacional de vivienda o de gasto e ingreso de los hogares o de cualquier cosa, tenga que ver con cifras, pues son datos objetivos, son cosas, hechos, información que es inequívoca e incuestionable, ¿no? Entonces, el sombrero blanco quien tenga el sombrero blanco tiene que nutrir la toma de decisiones con este tipo de cosas, ¿no? El sombrero negro, ¿qué significa? Es esta persona, quien se ponga el sombrero negro, tiene que tratar de ser lo más pesimista posible, ¿no? Y significa eh, mencionar todas las cuestiones que pondrían en peligro la decisión que se está tomando, ¿no? Por ejemplo, hay mucha competencia, esto puede no funcionar, nos puede salir más caro. Todo este tipo de expresiones son propias de la persona que debería de portar el sombrero negro. El sombrero rojo lo representan las emociones. Y aquí entran en juego todas las sensaciones, presentimientos, corazonadas no requieren justificación para sentirse, ¿no? Por ejemplo, presiento que el precio va a subir, presiento que esa tendencia va a cambiar, presiento que a la gente comenzarán a gustarle otro tipo de cosas. Todo este tipo de información que también sirve debe ser proporcionada por la persona que porta el color rojo en su sombrero. El color azul simboliza el control y la gestión en el proceso, ¿no? El portante del sombrero azul tendrá que determinar, por ejemplo, el primer minuto de la reunión o los primeros 5 minutos de la reunión, puede que tengamos un sombrero, pero el portador del sombrero azul puede determinar un intercambio de sombreros una vez que ve que a lo mejor ya no hay más, que ver, pues cambiar el rol también nos puede ayudar a ampliar las alternativas, ¿no? Entonces el sombrero azul simboliza es como el moderador de la reunión, ¿no? El sombrero verde es de especial interés para Eduardo Bono, porque el sombrero verde representa la oportunidad de expresar pues, todo lo que tiene que ver con el pensamiento lateral, ¿no? Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas alternativas, nuevas percepciones. Simboliza en pocas palabras el pensamiento creativo. Aquí el portador del sombrero verde puede decir cosas que parecieran torpes, pero que representan una forma alternativa de dar solución al problema planteado. Ese es el papel del sombrero verde, ¿no? Es muy importante en la dinámica de Bono. Y por último, el sombrero amarillo también tiene que ver más ya con cuestiones positivas. Es, digamos, el antagónico del sombrero negro.
El sombrero amarillo simboliza todo el optimismo, toda la lógica positiva y todos los beneficios, ¿no? Aquí, en lugar de estar preocupados por los costos, pues más bien podríamos pensar, este tipo de expresiones propias de este sombrero serían, el precio va a subir, vamos a vender mejor, vamos a ser mejores que la competencia, eh, los, los consumidores están comenzando a apreciar productos como el nuestro. Ese tipo de expresiones son propias del sombrerero amarillo, ¿no? Es el foco creativo. El foco creativo es otra técnica para el desarrollo de la creatividad, también desarrollada por Edward de Bono, en la que él nos menciona que entre menos foco, bueno, que hay que entender por foco, foco se refiere a poner atención en solo un aspecto muy específico de una situación. Es decir, una situación problemática puede estar explicada por diferentes problemas, ¿no? Muchos problemas. Pero poner foco es solamente agarrar uno de esos problemas, el más importante, el que requiere atención más inmediata, el que se le ve mayor potencialidad en cuanto a resolverse, ¿no? El que sea más factible de ser resuelto. A eso se refiere a hacer foco, ¿no? Poner la atención en solamente un aspecto muy específico de la situación problema. Entonces, lo que dice Edward de Bono es que entre menos foco hagamos de la situación que estamos analizando, se requiere una mucho mayor creatividad para poder tener un impacto verdadero. En cambio, con mucho foco, es decir, haciendo muy específicos o eligiendo un aspecto muy preciso, cualquier ligero esfuerzo de creatividad en esa cosa muy específica que hemos elegido puede tener resultados sorprendentes, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los restauranteros, de los restaurantes. Los restaurantes pues pueden cerrar por n número de causas, ¿no? Sin embargo, alguien que pone foco puede prestar atención a un aspecto, por ejemplo, el desperdicio de la comida, ¿no? Sabemos, se reportan estudios que se han hecho en restaurantes, al menos 30% de la despensa que los restaurantes adquieren para elaborar sus platillos, pues se desperdicia, porque pues ofrecen servicio a la carta y pues no se venden el mismo número de platillos cada semana, ¿no? Entonces, pues a veces cuando no se vende un platillo, pues todos los insumos que se compraron para que estuviera disponible, pues no se usan y tienen que terminar en la basura, ¿no? Ahí vemos manzanas completas en la imagen, ¿no? Manzanas completitas que se van a la basura. Entonces, poniendo atención tú en este aspecto del restaurante, que es el desperdicio de comida, pues una técnica como por ejemplo ofrecer un servicio de buffet los fines de semana puede ser una alternativa creativa que hace foco en un aspecto muy específico que es el desperdicio de alimento para ofrecernos una solución al problema de que los restaurantes estén cerrando, ¿no? Y en este caso, pues tener resultados incluso más impresionantes que si me rompo la cabeza estando analizando todo lo que podría estar repercutiendo en que el restaurante. Bueno, y para finalizar, pues como siempre, ya saben cuál es su labor cada semana, es asimilar el conocimiento de la sesión teórica y llevarla a hacer conexiones con la vida, obra y emprendedor de su emprendedor elegido. Específicamente para este tema, me gustaría que hicieran una disertación en su comentario, o sea, que nos dijeran de los tipos de pensamiento, el vertical de Aristóteles, Sócrates, Platón, o el lateral de Edward de Bono, que nos dijeran su emprendedor para su negocio más importante, más representativo, el icónico, por lo cual lo conocemos. ¿En qué tipo de pensamiento se basó? ¿En uno vertical o en uno lateral? La otra que me gustaría que atendieran es si hicieron foco. Hablando de este último aspecto del foco, que nos mencionaran si su emprendedor hizo alguna focalización en un aspecto específico o se fue más a una cuestión general para probar esta hipótesis de Bono de que hay mucho más efecto cuando hacemos foco y somos creativos dentro de eso más específico. Ya opcional, digamos, porque a lo mejor no tenemos suficiente información tan a detalle para saber cómo tomaron sus decisiones estos emprendedores,
También en algunos sí, ¿no? En algunos hasta libros hay, ¿no? De su vida, obra y negocios. Pero quisiera al menos saber su opinión de ustedes sobre qué sombrero sería el que están más ocupando sus emprendedores. Si es un sombrerero negro, si es un sombrerero rojo, los colores, ¿no? Que vimos de la dinámica esta de Edward de Bono. Sería todo, compañeros. Muchas gracias y cuídense.